ora por las misiones y esas oraciones se sienten, esos aportes son de bendición. Como decía el pastor, aquí hay hermanos que están esperando que se abran las iglesias simpatizantes porque quieren ser bautizados. Hay amigos que quieren ser bautizados en el nombre de Jesús y necesitamos que esto se termine, que esto vaya pasando para que estas almas sean salvas. Yo creo que han escuchado las noticias, España ha sido un país muy castigado por esta enfermedad que está azotando el mundo. Más o menos 28,000 muertos. Y esto es algo que ha conmovido mi corazón y ha conmovido la iglesia y ha conmovido el mundo. Y son muchas almas las que se están perdiendo sin Cristo, así que rogamos sus oraciones, mis hermanos, porque aquí estamos con el propósito de anunciar el Evangelio. Amén. Así que seguimos rogando sus oraciones y vamos a entrar a este tema tan especial que tienen las hermanas para toda la iglesia. Familias en los últimos tiempos. Amén. Me gustaría que me permitieran compartir pantalla de unas diapositivas que tengo por aquí para compartirles. Si hay alguna hermana o el administrador. Amén. Que me permita. Amén. Muchas gracias. Amén. ¿Lo vemos todos? Amén. ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. Familias en los últimos tiempos. Sí, hay un subtema que es vivencias en cuarentena. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice la palabra del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos. Colosenses 3:12. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El lugar donde nacen los niños y mueren los hombres, donde el amor florece, no es una oficina, ni un comercio, ni una fábrica. Es en la familia. La cita es Colosenses capítulo 3, versículo 12. La familia es el diseño divino de Dios desde el principio hasta el día de hoy. Dios lo diseñó desde Génesis y hasta nuestros días estamos viviendo el propósito de Dios, que son las familias. Y este subtema de las vivencias en cuarentena, podemos ver que dentro de las familias, dentro de las casas, hay muchas vivencias, desde el dolor, la tristeza, la muerte, la enfermedad. Es una vivencia que puedan estar pasando los hogares hoy en día. Desde las vivencias más dolorosas hasta otras vivencias, que es el agradecimiento, que es el testificar de que estamos con vida. Otra vivencia que es
el ser conscientes de que Dios nos está guardando la vida y la salud en medio de todo esto. Otra vivencia que se puede vivir en las casas son que los altares familiares se están reavivando. Aquí en nuestra iglesia estamos viendo cómo Dios está tocando la vida, los hogares, y se están uniendo más las familias. Está habiendo más búsqueda de Dios. Está habiendo más palabra de Dios. Eso es una vivencia que podemos tener en esta cuarentena. Otra vivencia puede ser que hayan matrimonios donde estén habiendo muchos problemas, como vemos en esa imagen que tenemos allí, y donde cada día sean discusiones, sean peleas, y los hijos estén sufriendo un matrimonio que no se soporta o que estén sufriendo algún maltrato. Aquí en España es impresionante cuando uno escucha tantas noticias de hombres que matan a sus mujeres o de hijos que se levantan contra los padres. Y yo creo que esto es algo que se vive aquí y se está viviendo en todo el mundo. Y en esta cuarentena es una vivencia que las familias puedan tener. Pero en este momento vamos a hablar de nosotros como cristianos. Mi familia fundada de verdad en la roca. Dice el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 29. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé con un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Quizás vivimos tiempos donde queremos hogares cristianos sin Cristo como el centro del hogar. Queremos hogares cristianos sin cristianos que de verdad se nieguen a sí mismos y sigan a Cristo. Dependiendo de nuestro fundamento, así será nuestra casa. Esto nos cogió a todos por sorpresa, decirlo así. Yo creo que nunca nos imaginamos vivir esto en este año de 2020, cuando inició este año. Pero Dios permitió que pasara todo esto para saber si nosotros estamos fundamentados sobre la roca. Si nuestra familia está fundamentada en la roca. Que vienen lluvias, vienen tormentas, vienen vientos, viene el viento de la duda. En estos momentos podemos estar viviendo alguna tempestad de incertidumbre, del no saber qué va a pasar en el futuro. Vienen problemas, quizás a las casas, quizás viene escasez, llegan momentos de tristeza. Pero es importante y es fundamental saber que nuestra casa esté fundada sobre la roca. Amén. ¿Cuánto le damos una alabanza a nuestro Dios? Gloria al Señor. Una casa fundada sobre la roca, que es Cristo Jesús, jamás caerá. Pueden venir lluvias, vientos. El hombre que escucha estas palabras y las pone en obra, los compararé con un hombre que construyó su casa sobre la roca y su casa no se derrumbó. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque nuestra familia, nuestra casa está fundada sobre la roca, que es Cristo. Eso es importantísimo, que sea nuestro fundamento. Qué hermoso que en este tiempo se levante un padre, una madre, un esposo, una esposa, haciendo vallado en su familia y resistiendo esta tormenta que estamos viviendo.
escondidos en la mano de Dios, escondidos en esta roca que es Cristo Jesús. Así que es importante empezar por la base, que es nuestro Señor. Y a partir de allí, entonces, como el versículo que tomamos al principio de Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El Señor orando, yo le pedí al Señor dirección, yo no los conozco y estamos al otro lado del océano y el Señor me traía todo esto de versículo para poderles traer este mensaje de la palabra de Colosenses 3. Hermanos, si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba. Esta tierra va a pasar. Todo esto es pasajero. Y por eso es importante que en nuestra familia pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto al pecado, hemos muerto a este mundo, hemos muerto a los placeres, nuestra familia que esté escondida en Dios. Amén. Así que busquemos, mis hermanos, las familias, los esposos, los hijos, todos busquemos las cosas de arriba y pongamos nuestra mira en lo que el Señor tiene preparado para nosotros, en sus promesas. Dice la palabra del Señor en los siguientes versículos: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Colosenses, seguimos en Colosenses. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Estamos viviendo un tiempo que Dios ha permitido esto, porque la ira de Dios se ha venido y ha permitido todo esto, porque dice la palabra que Dios está airado con el impío todos los días. Entonces el Señor nos dice a través de su palabra: haced morir lo terrenal en vosotros. Es tiempo de que nuestras familias sean conscientes que esto provoca ira de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Eso es pasado. Las familias cristianas de hoy no podemos andar en estas cosas, ni en fornicación, ni en impureza, ni en pasiones desordenadas, ni en malos deseos. Todo esto porque esto es lo que desagrada a Dios. Y nosotros anduvimos ya, dejamos eso atrás. Yo quiero invitar a que nosotros confesemos, eso quedó en el pasado. Mientras tanto, en nuestras familias, mientras la ira de Dios, vemos cómo Dios está castigando este país, está castigando este mundo, que en nuestras familias, versículo 8 de Colosenses: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando
hasta el conocimiento pleno. Que nuestras familias en este tiempo de cuarentena podamos vivir lo que es la experiencia de dejar a un lado la ira, el enojo, las palabras deshonestas de nuestra boca. Somos familias de este último tiempo y somos familias en el que Dios quiere hacer cosas grandes, pero Dios no va a poder cumplir su propósito si todas estas cosas están en nuestra casa. Por eso el Señor nos dice, revestidos del nuevo hombre, el cual está según la imagen del que lo creó. Si usted se da cuenta de Colosenses, de ese capítulo que el Señor nos está trayendo en esta tarde, en esta madrugada para mí, nos damos cuenta de que el Señor nos aconseja a todos y nos aconseja a las familias. Yo sé que puede ser agobiante que hayan niños en casa, el tener todos los días estar todos los días, tener que entretener a unos niños o personas que allí puedan tener adolescentes que estén viviendo alguna situación, personas que estén solas en estos momentos, que estén viviendo una soledad, o el esposo lidiar con alguna situación, algunos caracteres entre el esposo, la mujer. Yo sé que pueden venir situaciones de estrés, pero el Señor nos aconseja que nos revistamos de Él. Es tiempo que en esta cuarentena nosotros volvamos a revivir ese amor a Dios, el hacer los devocionales en familias, el hacer las oraciones unidos, el leer la palabra de Dios, el sacar estos días de ayuno. Cuando el pastor convoque, qué hermoso que las familias estén allí. Cuando haya una vigilia, qué hermoso que las familias estén unidas para buscar a Dios. También es un tiempo de cuarentena para ver milagros de Dios en nuestras familias. En ver esas personas que estaban apartadas, cómo Dios está tratando con ellos. En ver provisión de Dios, que donde en otras casas quizás hay escasez, a los hijos de Dios no les falta de nada. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, mas los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuántos creemos a esta palabra? Yo creo a esta palabra. Es tiempo de que en este confinamiento se sanen corazones. Si hay hermanas que tienen heridas, si hay madres, hijos que tienen heridas, es tiempo de que todo eso se sane. Dice la palabra del Señor en Lamentaciones 5:21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Una renovación. Renueva nuestros días y que andemos por el buen camino. Es tiempo de una renovación total en nuestras vidas y en nuestras familias. Así dijo Jehová, Jeremías 6:16. Allí lo pueden ver todos los hermanos en la pantalla. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Es tiempo, hermanos, de que nuestras familias, Dios nos ha hecho un stop. Y es tiempo de reflexionar cómo estoy caminando y mirar si lo que estoy haciendo agrada a Dios. Cuál sea el buen camino y andad por él. El buen camino es Jesús. Él nos abrió el camino
para llegar al cielo. Y es necesario que nosotros y nuestras familias andemos por este camino, que por torpe que sea, no se extraviará. Cuando nosotros andamos por este camino, hallamos descanso para nuestra alma. Es impresionante ver cómo todavía en este tiempo hay gente que aún viendo todo lo que está pasando, hay personas que han girado su vista y piensan, no, es que como si no fuera con ellos. Y dicen, no andaremos en el camino de Dios, así como lo dice este versículo en Jeremías. Es impresionante ver cómo sigue habiendo gente. Aquí, por ejemplo, en donde estamos viviendo, mi esposo y yo, con nuestro bebé, es impresionante ver cómo hay gente que dice, ¿dónde está Dios? O se niega a creer en su existencia. Porque son esas personas que dicen, no andaremos en ese camino. Pero es tiempo de que se levante allí en la iglesia de Palmira familias que anden por este camino y que muestren al exterior, que muestren al mundo cómo es andar con Cristo, ser testimonio, reflexionar y decir, necesito mejorar muchas áreas de mi vida y ser de testimonio a los que me rodean, a mis vecinos, a mis amigos, a compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Necesitamos ser ese testimonio. Es tiempo de que tengamos estas vivencias con Dios en este tiempo de confinamiento. Qué bueno que salgan familias diciendo, estamos más enamorados que antes. Estamos buscando más a Dios que antes. Hay más respeto. Es tiempo de volvernos y renovar nuestros días como al principio. Yo no sé si solo pasa aquí, pero hay veces donde el cristiano entra como en un conformismo y ya se hacen las cosas mecánicamente o quizás profesionalmente. Pero Dios nos dice en esta tarde, renueva nuestros días como al principio. Recuerda cuando te entregaste a Dios, esa pasión, ese amor que tenías por ir a un culto. Ahora estamos valorando nuestros templos. Ahora estamos valorando el ir a la iglesia, el ir a un culto. Qué hermoso que salgamos de esta cuarentena diciendo, estoy mejor que al principio. Estoy mejor, estoy más enamorado de Dios, estoy más enamorada de Dios. Estoy más enamorado de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Estoy valorando más lo que el Señor me ha dado. Vamos a continuar la palabra del Señor. Volvemos a nuestro capítulo que el Señor nos está dando, Colosenses 3. Para ser familias que marquen la diferencia de los últimos tiempos, necesitamos estar vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Usted ve allí unas palabritas en rojo que queremos resaltar, que se quiere resaltar en este mensaje de la palabra. Se necesita santidad en los hogares. Se necesita vivir como Dios nos enseñó, en santidad. La santidad conviene a tu casa. Dios creó el matrimonio, pero Dios también nos enseña que dentro del matrimonio se vive santamente. Y los que no están casados también, ellos saben y son conscientes que la palabra del Señor nos enseña a vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. El Señor quiere familias que vivan la santidad.
familias que se amen, que el amor se note, que el amor se vea reflejado, de profunda misericordia, que seamos familias buenas, benignas y familias que tengamos paciencia. En este tiempo se está probando mucho la paciencia. Sé que pueden llegar situaciones, cada hogar vive su situación, tiene su circunstancia, pero es necesario tener la paciencia que el Señor nos da para poder ser estas familias que marquen la diferencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Yo quiero hablar con alguien, con alguna hermana, con alguien, con alguna persona que necesita perdonar. Usted me puede decir, no, hermana, pero usted no sabe mi vida, usted me está hablando de un perdón, usted no sabe yo todo lo que he sufrido, lo que he pasado. Quizás hijos, madres heridas, esposas. Es verdad, yo no lo sé y yo no me puedo comparar mi vida con la suya, no. Pero tenemos el mismo Dios. Y ese mismo Dios nos perdonó tanto que en este versículo de la palabra el Señor nos dice, de la manera que Él nos perdonó, perdónense. Cristo llevó todos nuestros pecados. Él se entregó, se despojó. Y lo que Él nos perdonó fue mucho. Él llevó sobre Él todas las cargas y pasó tanto sufrimiento por amor, para salvarnos. Y el Señor nos dice, así como yo os perdono, así como Él nos perdona, perdonémonos unos a otros. No podremos ser familias que marquen la diferencia si hay un corazón herido, si hay un corazón lleno de amargura, lleno de rencor. Yo quiero hablar con alguien en esta tarde que abra su corazón y le permita a Dios que sane cualquier herida. Decir, perdono si me han hecho daño. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es tiempo de vivir con un corazón sano. Donde hay un corazón sano, el amor rebosa. Sobre todo, vistámonos de amor, que es el vínculo perfecto. Para ir ya finalizando, ir culminando, no se puede hablar de familias sin hablar de parejas. Y el siguiente versículo de Colosenses 3, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Hay unos versículos en Efesios que nos hablan sobre las mujeres, que tengamos una vida recta, una vida pura, con un espíritu suave y apacible, que hagan el bien, que respeten a su marido. Para hacer todo esto, necesitamos estar revestidas de Dios. Porque si yo no tengo a Dios en mi corazón y yo no estoy revestida como escogida de Dios, entonces va a ser muy fácil faltar al respeto, va a ser muy fácil que salga mi humanidad, pero cuando yo estoy revestida de Cristo, lo humano se queda atrás, se queda en el pasado. Y a mí como mujer no me va a costar sujetarme al liderazgo de mi esposo. Por eso es tan necesario
está revestida de Cristo. Cuando hay amor, las mujeres estén sujetas a Cristo, así como la iglesia está sujeta a Cristo. No por obligación, sino por amor. Cuando hay amor, las cosas en casa funcionan. Cuando Dios es el centro, mi roca, todo va marchando. No importa la tempestad, no importa lo que se quiera venir contra mi hogar, contra mi familia, voy a estar firme. Y en mi hogar va a haber el amor y voy a marcar la diferencia en este último tiempo. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí el apóstol Pablo aconseja a los hombres a que no sean duros con sus mujeres, a que las amen, a que las cuiden, así como cuidan su cuerpo y sustentan su cuerpo, así cuiden a su esposa. Primera de Pedro, capítulo 3. Maridos, igualmente, versículo 7, vivid con ellas sabiamente. Aquí yo quiero dar un pequeño repunte, un pequeño consejo, un tip. En este tiempo de cuarentena, aprovecha. Quiero hablar con los hombres, con los esposos o con los hijos también. Aprovecha para valorar esa mujer que tienes en casa. En algún día, si estás en casa, puedes colaborar en algo en el hogar. Eso es ser sabio. Eso es vivir con ella sabiamente, porque usted conoce cómo es su esposa, usted conoce cómo es su madre, usted sabe que ella se puede agotar, se puede sentir cansada. Sea sabio para que vivan en amor, en armonía en la casa. Si a ella le gustan los detalles, si a su esposa o a su madre le gustan los detalles, en este caso vamos a hablar de los esposos. En algún momento, en algún día, dale ese detalle. Eso es ser sabio, querido hermano. Eso es vivir con la esposa sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dar honor a la mujer significa reflexionar y el hombre, qué bueno que en esta cuarentena los esposos tengan un momento de reflexionar y pensar en sus esposas y meditar en todo lo que ellas hacen y que den honor a la mujer, que den ese valor de decir cómo se esfuerza ella, cómo ella cuida a los hijos, cómo se levanta día a día, quizás doliéndole, quizás con alguna enfermedad, pero ella está allí, la mujer está allí poniendo su hogar en la presencia de Dios, poniendo su hogar adelante. Y entonces es bueno que este versículo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Coheredera significa una persona que tiene derecho a la misma herencia. El hombre y la mujer somos hijos de Dios. Las mujeres también somos hijas de Dios y somos coherederas junto con nuestros esposos de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A las mujeres el Señor nos dice que estemos sujetas y que respetemos a nuestros esposos. Qué bueno que en estos tiempos de cuarentena seamos mujeres sabias. Me agrada mucho que la líder de Damas Dorcas estén estudiando de la mujer virtuosa, porque en las familias de estos últimos tiempos necesitamos ser mujeres virtuosas, mujeres sabias, que no nos descuidemos en la oración, que no nos descuidemos en cómo va nuestro hogar, en estar atenta al cuidado de nuestros esposos,
y a respetar a nuestros maridos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si usted se da cuenta, esta carta de Colosenses encierra lo que es la familia. Y los hijos que me escuchan, el Señor nos aconseja que obedezcamos. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los que son padres, el Señor nos enseña a que no llevemos a enojo a nuestros hijos. Yo compartía con las hermanas de la iglesia en unos ayunos que estamos haciendo y yo les decía a las hermanas, es que es lógico que un hijo se desaliente si hay unos padres que no están llevando su hogar con sabiduría, que estén llevando a enojo a sus hijos. Yo quiero traer a memoria este para todos los padres, los que somos padres, que seamos sabios a la hora de corregir a nuestros hijos, porque lamentablemente hay padres o personas que descargan todo su estrés, su enojo, lamentablemente, y es triste que a lo mejor lo descarguen en los hijos. Entonces, ¿esto a qué va a llevar? A que se desalienten los hijos, a que digan, no, pero si mi mamá es cristiana o mi papá es cristiano y me trata así o me habla así, por eso la Biblia nos dice, no los lleven en enojo, sean sabios con sus hijos para que no se desalienten. Es tiempo de que seamos esas familias que Dios quiere en este último tiempo. Así como en los días de Noé, estamos viviendo cosas y hay gente que no está creyendo. Pero qué bueno que tú y yo, en nuestras familias, sigamos formando esta arca de salvación. Así como Noé, que digan lo que digan, tú y yo sabemos en quién hemos creído. Tú y yo sabemos que la palabra de Dios se cumple. Y para terminar, quiero dejarles con esto. Familias en los últimos tiempos. Hemos hablado de las mujeres, de las esposas, de todo esto, de los hombres amorosos, sacerdotes espirituales, hijos obedientes, padres comprensivos, no permisivos, instructores de la palabra. Si usted ve aquí esta imagen, eso es lo que hacemos nosotros en el matrimonio. Mientras yo estoy en Dios, yo veo a mi esposa y yo voy quitando sabiamente con palabras, mira, esto no me agrada, corrijamos esto. Esas son las familias que se necesitan en este último tiempo. Qué bueno que en esta cuarentena aprovechemos y tú en algún momento con tu esposo o con tu esposa, vamos a ponernos a los pies del Señor. Tenemos estas diferencias, tenemos estos problemas, pero como vemos en esta imagen, tú y yo nos vamos moldeando. Y aquí vemos unos padres que tienen cercada a su familia. Necesitamos guardar a nuestros niños, a nuestros hijos, de todo lo que el mundo y la sociedad les quiere vender en este tiempo. Pero sobre todo que en el centro esté Jesucristo, que es la base de nuestra familia. Ese es el mensaje que yo quiero dejarles para todos mis hermanos, para todas las familias de la iglesia allí en Palmira. Somos familias de los últimos tiempos. Y qué bueno cuando nosotros damos un repaso desde el inicio de la Biblia hasta ahora y vemos el ejemplo de Abraham, de su fe, de su paciencia.
Vemos el ejemplo de fe de Noé, la intercesión y la sabiduría de Abigail. Necesitamos en este tiempo ser hombres, mujeres valientes, así como Josué, que fue un gran hombre, un joven usado por Dios. Yo quiero decirle a los jóvenes que me escuchan que Dios no tiene edad para hacer sus propósitos. Yo nunca imaginé estar en este medio hoy a esta hora predicando la palabra del Señor a una iglesia en Palmira, pero Dios ya lo tenía en su propósito. Quiero hablar con esos jóvenes que tienen sus sueños en Dios también. Necesitamos jóvenes en este último tiempo valientes, que estén dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Así como Josué cogió ese legado de Moisés y se enfrentó a muchas cosas, pero Dios cumplió su propósito en Josué. Hermanos, necesitamos ser estas familias en los últimos tiempos, que reflejen la luz de Cristo. Qué hermoso que vean esas mujeres, esas madres, esas abuelas, que reflejen el amor de Cristo. Que vean esos esposos, cómo tratan a sus esposas. Es decir, es que son un ejemplo a seguir. Cómo educan a sus hijos. Cómo son esos jóvenes valientes, esforzados, que no tienen al miedo al qué dirán en mi colegio, en una sociedad, no, sino que se levantan y dicen, es que yo voy a ser valiente y voy a defender mi fe. Esas son las familias que el Señor necesita en estos últimos tiempos. Y qué bueno que en esta cuarentena tú y yo tengamos estas experiencias con Dios, estas vivencias con Dios, porque Dios tiene cosas grandes. Necesitamos creerle a Dios y confiar en lo que Dios tiene para nuestras familias, para nuestras iglesias, para nuestros países. Dios tiene cosas muy grandes y tú puedes ser partícipe. Tu familia está en la voluntad de Dios. Tus familiares, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí está tu familia y mi familia. Así que vamos a creerle a Dios, es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de que en esta cuarentena salgamos renovados, salgamos fortalecidos, salgamos a decir, Señor, yo te voy a servir en lo que tú me pongas.